Forum, el valor del conocimiento. Derechos reales. ¿Qué son y cuáles son sus principales características? Aquí, en Forum Consultor. Para analizar este tema debemos tener en cuenta varios aspectos, pero iniciemos con el más importante, ¿qué es precisamente un derecho real y dónde se encuentra consagrado? Tenemos que el Código Civil nos lo define en su artículo 665. Nos indica lo siguiente: derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Como pueden ver, tenemos en principio que el objeto principal sobre el cual recaen este tipo de derechos es una cosa y el sujeto pasivo de estos es universal, es decir, es un derecho absoluto y no se tiene consideración a persona alguna en cuanto a restringir este derecho. Debemos consultarnos, segundo que todo, una vez teniendo en cuenta cuáles son o qué son estos derechos, precisamente qué tipos de derechos reales existen. La misma disposición nos lo señala y dice lo siguiente: son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Es importante que tengamos en cuenta que los derechos reales de prenda y hipoteca tienen algunas características especiales, ya que son derechos reales de garantía y por lo tanto cuentan adicionalmente también con dos características principales, que son la persecución y la preferencia. Es muy importante, además, que tengamos en cuenta que no solo con ver estos derechos reales taxativamente expresados en la ley, quiere decir que sean los únicos que existen, ya que vía doctrina se ha expresado también o se ha señalado que siempre y cuando se cumpla con las condiciones que señala este artículo 665 de que una cosa se tenga sobre ella un derecho real, es decir, se tenga un derecho sin respecto a determinada persona, se considerará un derecho real. Es el caso del derecho real de retención, por ejemplo. Pero por último, veamos qué quiere decir exactamente este derecho real, qué connotación tiene, es decir, qué características tienen. Observamos dos para tener en cuenta que son bastante relevantes. Primero que todo, la persecución. Esto me va a permitir a mí perseguir el bien en manos de quien se encuentre. En tanto que la segunda sería la preferencia, es decir, mi derecho real tendrá preferencia sobre los demás derechos, es decir, tiene una garantía reforzada, por así decirlo, en cuanto a los demás derechos, como puede ser el caso de un derecho personal en el evento en que nos encontremos ante estos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los derechos reales siempre prevalecerán o tendrán preferencia sobre cualquier otro tipo de derechos. Por esto es que las garantías que nos señalan estos en el artículo indicado son muy importantes. Por último, recuerde que si usted quiere ampliar más información acerca del derecho civil, acerca de los bienes y cualquier otro tipo de información, siempre debe consultar www.forum.com.com. Forum, el valor del conocimiento.